Ars et Clio. Con Mike Lamota. Hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este 11º capítulo de Ars et Clio. Hoy vamos a ver las efemérides de la primera quincena de junio. En la sección de acontecimientos hablaremos de la proclamación de Hugo Capetto, de la proclamación de Alfonso X el Sabio, del saco de Roma de Genserico, de la promulgación de la bula Sublimis Deus, la proclamación de Clemente V, la Guerra de los 6 días, la toma de La Habana por los británicos, la proclamación de José Bonaparte, el desembarco de Normandía, el Tratado de Tordesillas, el Corpus de Sangre, el ataque a Lindisfarne, el suicidio de Nerón, el Congreso de Viena, el fin de la Guerra de Troya según Erastótenes y las glosas emilianenses. En la sección de nacimientos vamos a ver a Raúl Castro, a Pancho Villa, a Miguel Ríos, a Ana Frank y a Ernesto Che Guevara. Y en la sección de fallecimientos vamos a ver a Giuseppe Garibaldi, a Franz Kafka, a Giacomo Casanova, a Antonio José de Sucre, Mahoma, Alejandro Magno, Federico I Barbarroja, Antoni Gaudí y Marco Licinio Craso. Y como decía la canción, ni paso lista ni pongo deberes, así que me voy a poner a recitar ya. Un 1 de junio del año 987, en Francia, Hugo Capetto es elegido rey. Fue el iniciador de la dinastía de los Capetos, una de las más importantes de Europa. Ramas menores de la dinastía Capeta son los Anjou, los Borgoña, los Avis, los Braganza, los Valois, los Borbón. Es decir, que la mayoría de dinastías más poderosas de Europa provienen de la que fundó Hugo Capetto en 987. Un 1 de junio de 1252, Alfonso X el Sabio es proclamado rey de Castilla y de León. Y hablamos de este rey castellano, hijo de Fernando III el Sabio, en otros capítulos. Un 2 de junio del año 455, Roma es saqueada por los vándalos de Genserico. Este rey bárbaro, que es como la historiografía quiere recordar este tipo de reyezuelos, fue una de las piezas más importantes en el rompecabezas, de por sí muy complicado, de la caída de Roma. Y no por este saqueo de la ciudad eterna, que a nivel político pudo llegar a ser incluso anecdótico, sino por haber conquistado la provincia romana de África, principal fuente de ingresos económicos y de recursos del Imperio de Occidente. Una vez perdida la provincia de África, con capital en Cartago, Roma estaba sentenciada y solo era cuestión de tiempo que se ahogara. Un 2 de junio del año 1537, también en Roma, el Papa Paulo III publica la bula Sublimis Deus, donde decreta que los indígenas americanos son seres humanos verdaderos, dotados de alma. Yo creo que no se puede añadir demasiado más. Un 2 de junio del año 1882 fallece Giuseppe Garibaldi, revolucionario italiano, prócer de la unificación italiana junto a Cavour y el rey Víctor Manuel II de Piamonte-Cerdeña. La unificación italiana es muy interesante para entender cómo terminó, por ejemplo, el Vaticano convertido en un barrio independiente, la suerte que corrieron repúblicas históricas como Venecia o Florencia, o el también histórico Reino de Nápoles, y cómo surgió lo que luego se conoció como mafia italiana en la isla de Sicilia.
Un 3 de junio del año 1931 nace Raúl Castro, militar y político cubano, presidente de Cuba entre los años 2008 y 2018, hermano de Fidel Castro y protagonista de la Revolución Cubana. Fallece un 3 de junio del año 1924 Franz Kafka, escritor checo, de los escritores más influentes de la literatura universal. Su obra mezcla elementos realistas con fantásticos y de entre todas ellas, la más conocida sin duda es La Metamorfosis. Personalmente la leí a destiempo y por obligación, tal vez merezca una segunda oportunidad. Un 4 de junio del año 1798 fallece Giacomo Casanova, escritor italiano. Este hombre fue de todo y su biografía es muy amena, eso sí. Más que por lo que escribió, se lo conoce por sus dotes para cortejar damas, o sea que si van a leerlo, sepan que estamos hablando del machito alfa quintaesenciado. El 4 de junio de 1830 fallece Antonio José de Sucre, político y militar venezolano, uno de los libertadores de América, prócer de su independencia. Como Bolívar, hijo de españoles cegados por las ideas ilustradas de la Revolución Francesa, derrotó al último virrey de América en la batalla de Ayacucho y unió su ejército al mencionado Bolívar, del que fue general en jefe. Un 5 de junio del año 1305 en Roma, Bertrand de Got es electo papa y recibe el nombre de Clemente V. Este fue el primero de los papas del cisma de Aviñón y el que mandó perseguir a los templarios por orden del rey de Francia, ¿se acuerdan? Felipe IV se peleó con el papa Bonifacio VIII e impuso un papa de su gusto, el dicho Clemente V, trasladando la corte papal a aquel pequeño pueblito francés de la Provenza llamado Aviñón. Un 5 de junio de 1967 comienza la Guerra de los 6 días entre Israel y diversos países árabes. Este conflicto nació de la colocación a martillazos del Estado de Israel en el Oriente Medio. ¿Recuerdan a Lawrence de Arabia prometiendo una patria a los árabes si ayudaban al Imperio Británico contra el otomano? ¿Y el Tratado Sykes-Picot? Pues esta guerra no fue más que otra consecuencia de todo aquel despropósito. Israel se impuso a sus vecinos en 6 días y a partir de ahí se comportará como el gallito del corral. Un 5 de junio del año 1599 nace Diego Velázquez, artista sevillano, pintor de cámara del rey Felipe IV, de influencia barroca, sobre todo del tenebrismo de Caravaggio. En el Museo del Prado hay muchas de las obras más famosas de este pintor que a la vez son las joyas de la corona de dicho museo, como las hilanderas o las meninas o el retrato de Inocencio X, y que creo haber comentado ya en anteriores capítulos. Un 5 de junio de 1723 nace Adam Smith, economista y filósofo escocés. Por su aportación a la materia en su libro La riqueza de las naciones se le conoce como el padre de la economía moderna. En dicha obra critica el mercantilismo más vinculado a los imperios coloniales que a la revolución industrial. Lo primero se veía viejo, propio del antiguo régimen, y lo segundo moderno, propio de las naciones liberales. Un 5 de junio de 1878 nace José Doroteo Arango Arámbula, más conocido como Pancho Villa, revolucionario mexicano. La Revolución Mexicana, y me suena haberlo dicho ya, no quisiera repetirme, es una historia apasionante. Básicamente trata de cómo las élites criollas y liberales se hicieron con el poder tras la independencia de la monarquía hispánica y dilapidaron la riqueza nacional a expensas del campesinado. Pancho Villa junto a Emiliano Zapata fueron representantes de esta lucha. Es imposible de resumir sin que pierda la gracia. Un 6 de junio del año 1762, en Cuba, una flota británica con más de 50 navíos y 14.000 hombres aparece frente a La Habana, que tras 2 meses de sitio rendirá la defensa del Castillo del Morro, defendido por Luis Vicente de Velasco e Isla. Este hecho, enmarcado en la Guerra de los 7 años, de la que ya di algunos apuntes aquí, marca un antes y un después en el desapego cubano por la metrópoli española, ya que los gobernantes de la isla se desentendieron de su defensa y fueron los propios cubanos los que, por amor a su patria, por decirlo de alguna manera, la tuvieron que defender. El 6 de junio del año 1808, en Bayona, José Bonaparte, hermano mayor de Napoleón, es proclamado rey de España. Pepe Botella para los amigos, porque parece que le gustaba mucho el drinking. Fue rey hasta el 11 de diciembre del 1813, cuando empezaron a irle mal las cosas a su hermano tras el intento fallido de conquistar Rusia.
Un 6 de junio de 1808, en el Bruc, en Cataluña, en el marco de la Guerra de la Independencia Española, empieza la batalla del Bruc. Es importante a nivel histórico porque rompió con el mito de la invencibilidad de las tropas napoleónicas, ya que se saldó con una victoria favorable a los defensores. El ejército defensor estaba formado por tropas del ejército profesional, mercenarios suizos y los somatenes de Manresa, Igualada y Tárrega. En Cataluña, además, se cuenta la leyenda del Timbaler del Bruc. Dice dicha leyenda que un muchacho con un tambor subió a las montañas de Montserrat y mediante el eco de su tambor hizo creer a los franceses que se iban a enfrentar a miles de combatientes. El 6 de junio del año 1944 fue el día D, famoso desembarco de las tropas aliadas de Normandía. La gran puesta en escena de los estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial consistió en crear un frente nuevo en la Francia ocupada y obligar así a las potencias del eje a dividir recursos, ya que la Unión Soviética era la única oposición real a los nazis en Europa. Murieron miles de soldados aliados intentando llegar a la playa, pero ayudó a cambiar las tornas de la guerra. Un 7 de junio del año 1494, el Reino de Castilla firma con el de Portugal el Tratado de Tordesillas, por el cual se dirime cuál será la línea de demarcación de los territorios españoles y portugueses en el comienzo de la conquista de América. El tratado estableció un reparto de las zonas de navegación y conquista del Océano Atlántico y del Nuevo Mundo mediante una línea situada a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, para evitar un conflicto de intereses entre las coronas de España y Portugal. En la práctica, este acuerdo garantizaba al reino portugués que los españoles no interfirieran en su ruta del Cabo de Buena Esperanza, y viceversa, los primeros no lo harían en las recientemente descubiertas Antillas. Vamos, que las dos potencias europeas de la época se dividen el mundo. El 7 de junio de 1640 en Barcelona sucede el Corpus de Sangre, incidente entre un grupo de campesinos y algunos soldados castellanos que precipitó una revuelta y acabó con la muerte de numerosos funcionarios reales. Es el pistoletazo de salida de la Guerra de los Segadores, que llevaría a la anexión de Cataluña al Reino de Francia. Todo empezó por la unión de armas del conde duque de Olivares, que pretendió, contra las tradiciones de la corona de Aragón, reclutar hombres y cobrar impuestos en Cataluña, cosa que crispó al personal. La gota que colmó el vaso fue el habitual mal comportamiento de los ejércitos castellanos apostados en Cataluña. Los segadores que bajaban de la Tierra Alta a segar las inmediaciones de Barcelona se calentaron y se llevaron al gobernador por delante, cortándole el cuello en las playas del barrio de Sant Andreu. Un 7 de junio del año 1944 nace Miguel Ríos, músico de rock granadino, rockero de la vieja guardia de la primera oleada. Al menos una docena de temas suyos son himnos del rock and roll en castellano. Que tire la primera piedra quien no haya cantado alguna vez aquello de "a los hijos del rock and roll, bienvenidos". El 8 de junio del año 793, en Northumbria, los vikingos atacan la abadía de Lindisfarne, hecho comúnmente aceptado como el inicio de la invasión escandinava de Inglaterra. Las crónicas lo tienen por el primer ataque de unos bárbaros del norte a templos cristianos desde la caída del Imperio Romano de Occidente. Conmocionó a la Europa de la época y la invasión vikinga no había hecho sino empezar. Al parecer, amén de ser unos brutos paganos a ojos de los cristianos, los vikingos pretendían tierras de cultivo para asentar población. No hay que justificar a los vikingos, pero los francos que fueron a las cruzadas un par de siglos después no eran menos bárbaros que estos. El eurocentrismo siempre imperante. El 8 de junio del año 632 fallece Mahoma, profeta árabe fundador del Islam. A este caravanero de la península arábiga se le había aparecido el arcángel San Gabriel para traerle el mensaje de Dios, y fundó no solo una religión sino un imperio que llegó desde el Indo hasta la cornisa cantábrica. Recuerdo la diferencia principal entre judíos, cristianos y musulmanes. Para los primeros no hubo ningún otro profeta que Moisés. Para los segundos vino un segundo que fue Cristo. Y para los terceros un tercero que fue precisamente este Mahoma. Un 9 de junio del año 411 a.C., en Atenas, durante la guerra del Peloponeso entre dicha ciudad y Esparta, un golpe de estado depone el gobierno democrático ateniense. Sube al poder la oligarquía de los 400, que será reemplazado unos meses después. Esto ocurrió tras la muerte de Pericles, que era quien había metido a la democracia ateniense en una guerra contra los espartanos.
Aquella guerra la perdieron los atenienses, pero un tiempo después volvería la democracia a gobernar aquella ciudad, aunque no durante mucho tiempo. Un 9 de junio del año 68, el emperador Nerón es forzado al suicidio con ayuda de su secretario Epafrodito, que lo apuñaló cuando un soldado romano se aproximaba. Se han dicho mil cosas de Nerón y algunas ya las hemos expuesto aquí. Lo interesante del suicidio de Nerón es que después se fraguó una guerra civil que dio lugar al conocido como Año de los Cuatro Emperadores, en el que se vistieron con la púrpura imperial Galba, Otón y Vitelio hasta el ascenso al trono de Vespasiano, que inauguró la dinastía Flavia y estabilizó un poco las cosas. Un 9 de junio del año 1815, en Austria se termina el Congreso de Viena y se instaura la nueva situación política de Europa. A todos nos suena Napoleón, pero es difícil de explicar en 2 minutos lo diferente que podría haber llegado a ser Europa sin la figura de este militar, por lo demás y por lo visto, brillante en el campo de guerra. No solo se autoproclamó el mismo emperador de Francia, sino que ocupó España, Italia y le dio la puntilla al Sacro Imperio Romano Germánico. Generó un montón de pequeñas repúblicas aquí y allá por toda Europa, afines al modelo francés, puso patas arriba las fronteras. A su caída, mediante el Congreso de Viena, las potencias vencedoras, que habían suprimido el liberalismo napoleónico, quisieron volver a imponer el absolutismo, pero la Europa del antiguo régimen ya estaba herida de muerte y se venían los estados-nación. Un 10 de junio del año 323 a.C. fallece Alejandro Magno, y esto es una fecha aproximada. ¿Saben ustedes que no fue Jesucristo sino Alejandro quien murió a los 33 años? ¿Y por qué se dice entonces que Cristo murió con 33 si murió con 37 en realidad? Para hacerlo parecer al que sin duda fue el superhéroe de la antigüedad, el guerrero y emperador en el que se han mirado todos los guerreros y emperadores que han venido después de él. Heredó el reino de Macedonia, al norte de Grecia, y rápidamente saltó a Asia Menor a darle la puntilla al imperio persa que en tantos apuros había puesto a los griegos en los siglos anteriores. Luego no crean que se detuvo, el tipo siguió conquistando y conquistando hasta llegar al Valle del Indo. Nunca perdió un enfrentamiento y algunas batallas suyas como la de Queronea o la del río Hidaspes hasta hace no mucho se estudiaban en las academias militares. Un 10 de junio del año 1190 fallece Federico I Barbarroja, sacroemperador germánico. Llevó al Sacro Imperio a su apogeo afianzando su poder en Alemania y en Italia, pero su fama posterior se debe sin duda al nacionalismo alemán. Un 10 de junio del año 1902 fallece Jacint Verdaguer, sacerdote y poeta catalán. Ya hemos hablado aquí de él, no dejen de leerlo, por Dios. Un 10 de junio del año 1926 fallece también Antoni Gaudí, arquitecto tarraconense nacido en Reus. Fue el máximo exponente del modernismo catalán, estilo en el que geometría y volumen reciben una nueva lectura. Yo resumiría mucho el modernismo diciendo que sustituyó la línea recta por la curva e introdujo motivos naturales como decoración. Algunas de sus obras más famosas son el Parc Güell, la Pedrera, la Casa Batlló o la Sagrada Familia. Al parecer, el hombre paseaba por el centro de Barcelona abstraído y ensimismado en sus pensamientos y lo atropelló un tranvía. Iba indocumentado, así que hasta que no se reconoció su cadáver, este recibió el trato que recibían por aquel entonces los mendigos. Un 11 de junio del año 1184 a.C., según los cálculos de Eratóstenes, finaliza la Guerra de Troya. Esto es solo una excusa por mi parte para conmemorar aquí el evento legendario del caballo de Troya. Imagino que lo conocerán. Los espartanos llevaban 10 años sitiando la ciudad y no veían el final, así que por una treta de Ulises construyeron un gran caballo de madera donde se escondieron sus guerreros y fingieron retirarse. Cuando los troyanos introdujeron el caballo en su ciudad y celebraban por la noche su victoria, los espartanos salieron del interior y arrasaron la ciudad. Uno de los fugitivos de Troya fue Eneas, legendario fundador de Roma y antecesor de Rómulo y Remo. Un 12 de junio del año 1929 nace Ana Frank, adolescente judía víctima de los nazis. Una de tantas, la cosa es que esta se hizo famosa porque se salvó su diario personal en el que explicó los 2 años que pasó oculta con su familia en Ámsterdam. Finalmente los pillaron y terminaron todos en campos de exterminio, concretamente en el de Bergen-Belsen, donde murió de tifus con 15 años, solo 2 meses antes de que el campo fuera liberado por los aliados. El 12 de junio del año 53 a.C. fallece Craso el Triunviro, es decir, Marco Licinio Craso, relevante aristócrata general y político romano.
En la agonizante República Romana había dos partidos, los optimates y los populares, los ricos y los pobres, simplificando mucho. Julio César fue representante de los populares y tuvo que pactar un triunvirato con Marco Licinio Craso, de los optimates, y con Cneo Pompeyo Magno, también de los optimates. Posteriormente César se enfrentaría a sus colegas y los vencería, proclamándolo el Senado dictador perpetuo, pero poco después se desdijeron los senadores y lo mataron en el Foro de Roma. Del 13 de junio del año 964 datan las glosas emilianenses de la biblioteca del monasterio de San Millán de Yuso, tradicionalmente consideradas el primer testimonio escrito en romance, la lengua vernácula que daría lugar a las lenguas hispánicas. Estas glosas son unas anotaciones en romance hispánico y en euskera, al margen de un texto en latín para traducir este último. Y para terminar, un 14 de junio del año 1928 nace Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como el Che, guerrillero, médico y político cubano de origen argentino. Si por algo pasó a la historia el Che Guevara fue por su participación en la Revolución Cubana, pese a ser argentino, y por haber pretendido exportar dicha revolución a otros países como la República Democrática del Congo o Bolivia. Es un personaje que yo mitifiqué en mi adolescencia y que revisé en mi madurez. Es que me da la risa cuando hablo de mi madurez. Una de las cosas que más se le ha criticado, y cuidado que se le ha criticado mucho, así como también se le ha mitificado mucho, es por haber sido un pésimo ministro de Economía en la Cuba revolucionaria, como si sus antecesores lo hubieran hecho mucho mejor. En fin, hay una anécdota que me gusta mucho. Dicen que estaba haciendo una reunión y Fidel dijo: hace falta un economista, y el Che levantó la mano. Todos le miraron sorprendidos porque él era médico de formación, y dijo: pensé que habían dicho un comunista. Les recomiendo leerlo porque vale la pena, y por si tienen dudas al respecto, les recomiendo también Mangos en Noviembre, un libro que escribí sobre mi viaje a Cuba del año 2016 y que intenta dar una visión, otra más, de la historia de la isla. Y con esto y un bizcocho, como decía aquel, pues hasta la quincena siguiente. Como siempre, un placer, un gusto. Y les espero aproximadamente el 15 de junio para el capítulo 12, que será el paso del Ecuador del programa. Como siempre, les mando un abrazo muy fuerte desde la Occitania.